En el nombre del Señor Jesús, he invitado en esta noche a nuestro querido hermano y amigo, el pastor Luis Polo, reconocido apologista de la verdad de la unicidad de Dios. Y lo he invitado con un propósito, y es que el hermano Luis Polo nos hable en esta noche acerca de una verdad central en las Escrituras, y es que Jesucristo es el Rey que es del linaje de David, el rey justo del linaje de David, que reinará por siempre y siempre entre los justos. Así se le prometió a David que un rey de su descendencia, ¿sí?, vendría para reinar sobre los justos y su reino no tendría fin, el reino de aquel descendiente de David. Este tema es un tema bastante importante ante la actual controversia que hemos venido teniendo en la red de TikTok actualmente, donde muchas personas se han identificado como unicitarios, pero lastimosamente han venido negando la verdad de la unicidad de Dios al negar su verdadera humanidad, presentando diferentes posturas, como por ejemplo el docetismo o carne divina, donde se niega que el Señor Jesucristo tuvo un verdadero cuerpo de hombre; el apolinarismo, por ejemplo, donde se está negando que el Señor Jesucristo tenía un verdadero espíritu humano; el monofisismo, que niega la naturaleza humana de Jesús; y también el monotelismo, que está negando que el Señor Jesucristo tenía una verdadera voluntad humana. Entonces es importante, este tema de hoy es muy importante, porque este tema habla acerca de la verdadera humanidad de Jesús. Y antes de cederle la palabra a nuestro querido hermano Luis Polo, yo quisiera leer lo que dice Apocalipsis 22:16, donde Jesucristo dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mire que aparece en el último capítulo de la escritura, ¿no? En Apocalipsis, aparece en el libro del Apocalipsis, y allá Jesucristo nos está recordando esas palabras. Y justamente estaba revisando ahí donde se dice: y yo soy el linaje de David. Y resulta que encontré que ahí en la escritura esa palabra es genos, que significa familia, parientes, ¿sí? O linaje, ¿sí? O sea que el Señor Jesucristo está diciendo que Él es familiar, un pariente, es el linaje de David, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos presente cómo se está destacando la verdadera humanidad de Cristo, pero también su verdadera deidad en ese solo texto. Dice que Él es la raíz de David, o sea, el principio de David, el origen de David, pero Él también es el linaje, el genos de David, el pariente, la familia, el linaje, ¿sí? El descendiente de David. Entonces es muy importante que tengamos esto presente. Entonces, bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús, y cedemos el espacio a nuestro querido hermano Luis Polo para que él entonces comience a darnos esta enseñanza, y durante el tiempo de la enseñanza pues vamos de pronto también a aprovechar para irle haciendo algunas preguntas, pero vamos a dejarlo primero que él desarrolle el programa. Adelante, mi hermano Luis Polo. Bueno, Dios los bendiga una vez más a todos los hermanos, a todos los amigos que nos honran con su audiencia aquí en este espacio de fe bíblica. También al hermano Julio César Clavijo por su cariño, por su aprecio, por su voto de confianza, por su invitación aquí a este espacio, ¿verdad? Como dije hace unos minutos, el propósito o lo que voy a enseñar es, voy a mostrar que el rey Salomón es una sombra, un tipo de el Mesías. También vemos que cuando Salomón fue entronizado, también lo podemos tomar como una referencia a una sombra, o un tipo de lo que es la entronización del Mesías. Obviamente esto no podría suceder si Jesucristo no fuera descendiente realmente según la carne del rey David. Quiero, antes de citar los textos bíblicos que voy a utilizar, quiero leer algo que está en nuestro
en nuestros artículos de fe. Es decir, lo que usted va a escuchar en el día de hoy, eso está establecido, eso está plasmado en los artículos de fe de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Por ejemplo, en la página 255 de nuestro reglamento interno, tiene por título La verdadera humanidad de Jesucristo. Y en la página 255 dice de la siguiente manera: las Escrituras proclaman la auténtica y completa humanidad de Jesús. Aquel Verbo fue hecho carne. Aquí carne no significa simplemente un cuerpo físico, sino una identidad humana verdadera y completa. Sea cual sea la forma en que definamos los componentes esenciales de la humanidad, Cristo los tenía. Era humano en cuerpo, alma, espíritu, mente y voluntad. Así que ya esta parte, ya usted entiende que no es una posición propia. Esto es lo que la Iglesia a nivel universal siempre ha creído, con sustento en la palabra de Dios. Entonces, no es el hermano Julio César Clavijo, no es el pastor Luis Polo, ¿verdad? Aquí en nuestros artículos de fe, en nuestro reglamento interno, dice así: Cristo era humano en cuerpo, alma, espíritu, mente y voluntad. Dice: Jesús era a la vez hijo de Dios e hijo de hombre. El Espíritu de Dios hizo que una virgen concibiera, por tanto el santo niño que dio a luz es el Hijo de Dios. Porque dice, bueno, por acá dice: Jesús fue un humano perfecto. Era más que una apariencia visible de Dios y era más que Dios animando un cuerpo humano. En realidad era Dios encarnado, Dios habitando y manifestándose como un verdadero ser humano, con todo lo que incluye la humanidad, excepto el pecado. Si tuviera algo menos que la plena humanidad, la encarnación no sería auténtica y la expiación no sería completa. Yo creo que esta partecita es un poco fuerte. ¿Qué piensa usted, hermano Julio? De lo que encontramos en los artículos de fe de la Iglesia, no es algo personal, es lo que cree la Iglesia a nivel mundial. Me parece algo muy importante que usted está citando, ¿Lo de había que leído? ¿Lo había leído? sí, ¿Lo había- sí, esa parte de la verdadera humanidad de Jesús la había leído de lo que dice la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, pero si nosotros comenzamos a revisar en todas las declaraciones de fe de todas las organizaciones del nombre de Jesús, todas las iglesias pentecostales unicitarias, vamos a encontrar lo mismo. Estaba, por ejemplo, mirando aquí en la página web de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia justamente en este momento, y allí dice también así, dice: creemos que Jesús es Dios y creemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Juan 5:27, 1 Corintios 15:47. Dice: este único Dios verdadero, Jehová del Antiguo Testamento, se manifestó a sí mismo como Hijo cuando anduvo entre los hombres y como el Espíritu Santo después de la ascensión. El único Dios verdadero, Jehová del Antiguo Testamento, se hizo hombre y él, como Hijo del hombre, nació de la Virgen María. Entonces está recalcando también que la declaración de fe de la IPUC es que Jesucristo es verdadero hombre. Y si nosotros hiciéramos un recorrido por todas las declaraciones de fe de las iglesias pentecostales unicitarias, vamos a encontrar que todos ellos van a estar diciendo lo mismo, porque así como es tan importante confesar que Jesucristo es verdadero Dios, de la misma manera también es importante y necesario confesar que Jesucristo es verdadero hombre, porque de otra manera, como usted lo dijo ahí, de otra manera Él no hubiera podido ser nuestro sustituto, nuestro pariente, nuestro redentor. Entonces es bastante poderoso lo que usted acaba de leer,
lo que yo también acabo de leer acá, y si buscamos por todo lado, por todas las declaraciones de fe de las iglesias del nombre, eso es lo que vamos a encontrar. Por eso llama la atención de que haya personas innovando aparentemente la unicidad de Dios y hablando de unicidad en términos de la negación de la verdadera humanidad de Cristo, como lo hemos visto aquí en muchas personas que se han hecho llamar apologistas unicitarios, y que realmente eso tiene que encender las alarmas de todos nosotros los que amamos la palabra de Dios, porque esta verdad es la que nosotros hemos aprendido y no vamos a permitir que esta verdad que nosotros creemos y que hemos defendido por tantos años sea manchada por personas que se hacen pasar por unicitarios, pero que están enseñando una verdad a medias. Entonces, eso es, hermano Luis. ¿Usted qué pensaría usted, hermano Luis, de alguien que viene a enseñar una verdad a medias? ¿Cómo lo Fíjese que, cataloga usted? fíjese, fíjese que cuando usted habla del artículo de fe de la IPUC, cuando dice verdadero Dios y verdadero hombre, nadie pensaría que cuando se habla de que Jesucristo es verdadero Dios, eh, o mejor dicho, todas las personas entienden que cuando se habla de que Jesucristo es verdadero Dios, se habla de verdadero Dios con todo aquello que implica que Jesucristo realmente sea Dios, ¿cierto? Entonces, en ese mismo sentido, cuando hablamos de que Jesucristo es verdadero hombre, lo hablamos también con todo lo que implica que Jesucristo realmente sea un hombre, ¿cierto? Em, y claro, fíjese que estas palabras las voy a leer. Si tuviera algo menos que la plena humanidad, la encarnación no sería auténtica y la expiación no sería completa. Entonces, y resulta que estos artículos de fe son artículos que fueron plasmados ya hace décadas, hace muchas décadas, muchos años. Inclusive, precisamente, los artículos de fe de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional ataca lo que tiene que ver con la carne divina. Me acuerdo que en ese tiempo, creo que fue Nigeria, no, no me acuerdo en qué país se comenzó a escuchar acerca de esto de Etiopía, la carne. en Etiopía. Etiopía. Eso fue hace muchos años, ¿no? Hace muchos Sí, años. hace muchos años. Hace muchos años se comenzó a escuchar un poco esto de la carne divina, y precisamente la Iglesia Pentecostal Unida Internacional hizo una apología y lo plasmó en los artículos de fe, manifestando la verdadera y completa humanidad del Señor Jesucristo, a la luz, obviamente, de la palabra del Señor. Y no solamente la organización internacional, que es la organización más grande unicitaria del mundo, sino que también lo vemos que en los primeros siglos del cristianismo también se habló de Jesucristo como un hombre, y se habló de Jesucristo como un hombre en todo el amplio sentido de la palabra, ¿no? Pero sin pecado, ¿no? Entonces, listo, hermano. Entonces, creo que eso sería como la introducción en estos momentos. ¿Aló, me escucha? Sí, hermano Luis, muchas gracias, porque sí es importante pues hacer esta introducción, es necesaria debido a la misma controversia que se ha generado aquí en esta red social, que yo no me imaginaba que el problema estaba tan grande y se había hecho tanto daño durante tanto tiempo. Nosotros estamos acostumbrados como al ambiente tranquilo de YouTube y de Facebook, pero aquí el ambiente estaba de otra manera, completamente alborotado y enseñándose completamente mal. Y por eso es importante que también podamos contar aquí con un apologista de renombre como el hermano Luis Polo, que ha aceptado estar conmigo en esta noche. Y por eso el tema que traemos en esta noche es el tema que tiene que ver con que Jesucristo es el rey descendiente de David, del cual se prometió a David que uno de su descendencia, uno de su linaje, sería el rey justo y de paz, que reinaría para siempre entre los hombres. Entonces, como este tema tiene que ver con la verdadera humanidad de Jesús,
este tema no se puede entender, así como usted lo está diciendo, no se puede entender o quedaría a medias, quedaría con muchos vacíos si no se entiende que Jesucristo procede realmente del linaje de David. Porque si Jesucristo fuera carne divina, entonces no sería un verdadero descendiente de David, sino otro tipo de sujeto, de individuo. Y si él tampoco tuviera un espíritu humano, como lo presenta el apolinarismo, pues también sería una especie de medio hombre que no habría descendido de David verdaderamente. Entonces, por eso es tan importante que tratemos este tema, y yo he prometido, hermano Luis, que vamos a seguir aquí tratando temas que tienen que ver con la verdadera humanidad de Jesús. En estos días tengo pendiente de enseñar acerca de lo que crea el gnosticismo sobre la antropología, y la vamos a comparar con la Biblia para que la gente pueda empezar a comparar y a darse cuenta de las enseñanzas fraudulentas que se han querido presentar como unicidad, porque todo eso del docetismo, carne divina, apolinarismo y todo eso realmente está muy ligado al gnosticismo. Entonces es bien importante que la gente pueda también tener la posibilidad de ver esos temas, pero hoy vamos a estar hablando del reinado del Mesías como descendiente de David. Entonces, hermano Luis, Sí, adelante. fíjense. Ok, gracias. Sí, quiero resaltar nuevamente, o sea, quiero resaltar a todos los hermanos que están aquí y a todos los amigos. Es decir, como unicitarios que somos, lo que voy a enseñar o lo que se va a decir aquí no es algo personal, no es algo personal, no es algo que se está sacando en el día de hoy o en estas semanas o en estos meses. Está plasmado tal cual como lo leí. O sea, esto es los artículos de fe de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. O sea, esto, y eso que está, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, creo que está aproximadamente en unos 240 países. Entonces, esto es algo general, esto no es algo personal. Esto es algo de que todos los unicitarios lo creemos, lo enseñamos, lo vivimos, lo predicamos. Bien, eso por una parte. Entonces, no se tome nada a título personal, porque, por ejemplo, si usted dice, es que el pastor Luis Polo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el pastor Luis Polo. Bueno, no solamente no solamente estarías en contra de mi persona o de lo que yo enseño, sino también en contra de lo que nos encontramos en las escrituras bíblicas y en contra de lo que la iglesia a nivel mundial cree, cree. Entonces, es eso. Bien. Em, Cuando yo hice un estudio para hablar un poco acerca del rey David, del rey Salomón, cómo llegó al trono del rey David, pero solamente era como para mostrar un ejemplo de cómo se debía entender el reinado del Mesías y cómo él fue entronizado y de su glorificación como un verdadero y completo hombre, ¿cierto? Entonces, eso es hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, cuando dice, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Entonces, eso de que siendo y tomó, debemos entender que así como Jesús es verdadero y completamente Dios, Jesucristo es verdadero hombre y completamente hombre, verdadero y completamente hombre. Cierto. Si nosotros, por ejemplo, creyéramos que Jesucristo como Dios no tiene una voluntad divina, entonces usted, estoy seguro que pensaría que Jesucristo es cualquier cosa menos Dios. En ese mismo sentido, si usted cree que Jesucristo es hombre, pero no tiene una voluntad como un verdadero hombre, entonces tendríamos que entender lo mismo, que Jesucristo es cualquier cosa, pero realmente no es un hombre, porque todo hombre tiene su voluntad como tal. Bien, cuando nosotros leemos en el libro de Reyes, en el capítulo 1, encontramos la escena de que David ya está anciano, eh, ya está en sus últimos días, ustedes saben, y entonces David pues le buscan una joven dice que era joven, hermosa y era virgen, ¿no? Entonces, em,
encontramos eso. En el versículo, bueno, esta joven se acuesta con David, se acuesta en la cama real para darle calor al rey en sus días de su vejez, y por el hecho de acostarse en la cama real, entonces esta mujer ahora hace parte de las concubinas del rey. Eso es muy importante, ¿no? Esta mujer hace parte de las concubinas del rey porque aunque no tuvo relaciones sexuales con David, se acostó en la cama real. Bien, eh, ustedes saben, ustedes saben, para esos días, Adonías, Adonías, él proclama, ¿no? Él pide el derecho de ser rey, ¿verdad? Él les pide, él exige que él es el que tiene que ser rey. Bueno, Adonías era el cuarto hijo de David, pero para los días en que David estaba anciano, los tres primeros hijos ya habían muerto. Adonías ya sería como el mayor, era el cuarto, pero para los días de David en su vejez, Adonías ya sería el mayor, ¿no? Y entonces él está exigiendo el derecho al trono. Él está exigiendo el derecho al trono por causa de sucesión, ¿no? Eh, el primer, el primer hijo de David fue Admón, después fue Gilead, después vino Absalom, después vino Adonías. El rey Salomón, se considera que el rey Salomón pudo haber sido el hijo número 10, ni siquiera era el quinto, era por allá el número 10. Así que Adonías está reclamando el derecho al trono. Es más, cuando Salomón es proclamado y ungido por rey, usted se da cuenta que Adonías va donde Bexabé, que es la madre de Salomón, y Adonías le dice a Bexabé, tú sabes que yo era el que tenía que ser rey, porque eso era realmente cierto. El que tenía que ser el rey era Adonías, por sucesión, porque era el hijo mayor en ese momento, ¿cierto? Entonces, Adonías le dice a Bexabé, tú sabes que yo era el que tenía que ser rey, pero Dios ha elegido a Salomón. Entonces, ya que no soy rey, por lo menos habla con tu hijo para que se me conceda que Abisag, creo que se llamaba la joven, sea mi mujer, ¿no? Sea mi mujer. Entonces, esto es muy interesante porque cuando, permíteme aquí un momento. ¿Por qué? Porque cuando Bexabé va donde Salomón, ¿verdad? Abisag. Cuando Bexabé va donde Salomón, ella le dice, mi señor, concédeme algo. Y Salomón le dice, dime, madre, ¿qué quieres que te conceda? Y él le dice, ella le dice, no, pues, para que le des a Abisag por mujer a Adonías. Y entonces Salomón le dice, madre, pero lo único que te falta es que me pidas el reino para él. ¿Por qué? Porque él es el hijo mayor. Tiene al general de su lado. También tiene el sacerdote de su lado. Y lo único que le falta es que se acueste con una de las concubinas del rey David. Cuando un hombre se acostaba con la concubina del rey, entonces estaba pidiendo, ¿no? Estaba pidiendo el trono del rey. Por eso es que eh, Absalón, una de las cosas que hace cuando quiere usurpar el trono del rey David, una de las cosas que hace es acostarse con las concubinas del rey David. Entonces, eso de lo que sucedió con Salomón es muy interesante. Toda esa disputa, ¿no? Entonces vemos que Adonías era era la persona que tenía el derecho al trono, porque era el hijo mayor. Pero Dios no eligió a Salomón, ¿verdad? Fue a Salomón. Así que Salomón no fue rey porque era por sucesión.
en el sentido no porque le tocaba, sino por decreto y por orden divino de parte de Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 9, dice: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Entonces, Salomón viene de, ¿verdad? De el nombre Salomón ya representaba que su reinado iba a ser un reinado de paz, ¿no? Un reinado de paz. Fíjese que cuando Dios le concede o le dice a David que siempre se sentará un hijo de él en su trono, todos los hijos, ¿verdad? De Salomón eran personas con todas las características que corresponden a alguien que es una persona humana, por así decirlo, ¿no? Em, Jesucristo no fue la excepción. A diferencia del Señor Jesucristo, es que Jesucristo como hombre no tenía pecado, ¿no? Entonces dice: y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Esto de que él me será a mí por hijo y yo le seré por padre, esto ya era el decreto que se leía en público cuando un descendiente del rey David era entronizado, ¿cierto? Era entronizado. Y eso también lo encontramos en el Salmo 2 cuando dice: yo publicaré el decreto. Entonces, se declaraba hijo de Dios en razón a esa entronización como rey legítimo de descendiente del rey David, como ese rey legítimo. Entonces, es eso. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, a uno de tu linaje. Entonces, vemos que Jesucristo también fue del linaje del rey David. Y no solamente podemos hablar de que era del linaje de David con relación al trono, es que era del linaje de David según la carne como un verdadero hombre, ¿verdad? Como un verdadero hombre. Cuando nosotros hablamos de verdadero hombre, ahora tenemos que anexarle lo siguiente: como un verdadero y completo hombre. Esto a causa de algunas posiciones, porque realmente quedaría por más decirlo. Si yo digo que Jesucristo es un hombre, se infiere que Él es un hombre con todo lo que corresponde a ser un hombre. Pero en vista de que hay posiciones doctrinales que algunos dicen que Jesucristo pues no tenía una voluntad humana, un espíritu humano, en fin, todo eso, entonces ya no solamente toca decir que Jesucristo era un hombre, sino que aparte de ser un hombre, era un verdadero y completo orden y completo hombre, ¿verdad? Dice: el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mira lo que dice: yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Lo que encontramos en el mismo libro de Crónicas, ¿no? 29, 22, 9, ¿no? Lo que era el decreto, ¿no? Eh, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bien, así rápidamente, pues vamos a ver rápidamente por acá. Bien. Em, resulta, resulta que cuando nosotros, bueno, ustedes saben que Salomón fue ungido afuera de Jerusalén. Él fue ungido afuera de Jerusalén. Y permítame aquí un momento. Bien, Salomón fue ungido afuera de Jerusalén.
al lado de un río, no me acuerdo cómo se llamaba el río, bueno, aquí, a la orilla de un río que se llamaba Gihón, que era un río muy importante para la ciudad de Jerusalén. Era, era una fuente, ¿no? Prácticamente, que era muy importante para la ciudad de Jerusalén. Ahí fue donde fue ungido Salomón. Pero fíjese que Salomón fue ungido, ahí estaba el profeta, estaba el sacerdote, primer libro de Reyes 1:32, y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía. Benaía no era el general, Joab era el general del ejército de aquellos soldados regulares del imperio. Benaía no era el general, pero sí era el jefe de un escuadrón de soldados que era como una élite especial que tenía el rey David. Y esa élite eran soldados, inclusive eran filisteos, que rindieron su obediencia y su lealtad al rey David. Entonces, vemos que tanto el profeta como el sacerdote y Benaía, el hombre de confianza del rey David, van con Salomón, salen de Jerusalén, lo unge, el sacerdote lo unge, y entonces todo el mundo comienza a gritar que Salomón es el rey, ¿no? Que Salomón es el rey. Fíjese que David dijo que colocaran a Salomón en una mula, ¿cierto? Adonías dice que él se hizo de a caballos, ¿cierto? Ustedes saben que los caballos representan guerra y si son blancos, victorias y todo eso. Pero Salomón, cuando fue ungido por rey, fue colocado en una mula. La mula era un animal que representaba tiempos de paz. Así que David, cuando coloca a Salomón en una mula, no lo coloca en un caballo, sino en una mula, está mostrando que ese reinado de Salomón va a ser un reinado de paz, ¿verdad? Entonces, es eso. Por eso es que el Señor Jesucristo, en su entrada triunfante, mire que él no fue colocado ni en un caballo ni en una mula, sino en un pollino, ¿verdad? En un pollino, es decir, en un burrito, pero tierno, ¿no? En un burrito joven. ¿Por qué? Porque Salomón era una sombra o un tipo. Así que si ese animal que montó Salomón lo que mostraba era como la mansedumbre de ese reinado que iba a ejercer Salomón, pues el Señor Jesucristo está elevando eso a un extremo mucho más grande, porque Jesucristo es ese rey de paz, ¿no? ¿Verdad? Es ese rey de paz. Entonces, fíjese que es eso, ¿verdad? Otra de las cosas que quisiera mostrar aquí rápidamente eh, es que David dice, cuando ustedes lo unjan, eh, Salomón se sentará en mi trono. Dice, Salomón se sentará en mi trono. Y eso es muy interesante porque cuando leemos capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, encontramos que una de las cosas que se le dice a María es que se le daría el trono de David, su padre, ¿cierto? El trono de David, su padre. Y encontramos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, por parte del apóstol Pablo, capítulo 1, que claramente se nos dice en Romanos capítulo 1, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, y dice, según la carne, ¿cierto? Según la carne. Según la carne, Jesucristo era del linaje de David y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Entonces, la declaración
la resurrección se volvió un testigo de que realmente Jesucristo era lo que manifestó ser, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces fíjese que Jesucristo resucita siendo del linaje de David según la carne. Tanto es así, cuando el apóstol Pablo escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, ¿cierto? Hablando del Padre. El Padre es el solo y único Dios. Si Pablo habla en Timoteo 2:5 de que hay un solo Dios, refiriéndose al Padre, y en el siguiente capítulo dice que Dios se manifestó en carne, entonces uno se preguntaría, ¿quién fue el que se manifestó en carne? ¿O qué Dios fue el que se manifestó en carne? Bueno, el Dios que se manifestó en carne es el solo Dios que encontramos en Timoteo 2:5. Pero en ese mismo texto también dice que hay un solo mediador y dice que es Jesucristo hombre. Entonces, si en Timoteo 2:5 Pablo habla del solo Dios, nadie pensaría que Pablo está hablando de ese solo Dios quitándole quitándole como por ejemplo su voluntad y todas esas características divinas e innatas de Dios. De tal manera, cuando hablamos de que Jesucristo, hombre, es ese mediador, estamos hablando de un verdadero y completo hombre. Estamos hablando de un verdadero y completo hombre, ¿cierto? Nosotros como unicitarios hacemos una distinción. Creo que es muy pertinente hacer esa distinción. No es una distinción que hacemos desde ahora o desde el siglo anterior. No, los monarquianos desde los primeros siglos del cristianismo ya hacían esa distinción. Cuando hablamos del Padre y del Hijo, no hacemos una distinción de personas, pero sí hacemos una distinción en virtud a la manifestación de Dios en carne. Dios se manifiesta en carne como un verdadero y completo hombre y trasciende a esa encarnación como el Espíritu omnipresente que siempre ha sido. Así que cuando nosotros hablamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo vemos como el Dios manifestado en carne, como el Emanuel, ¿no? El Dios con nosotros como un verdadero hombre sin dejar de ser el Dios eterno que Él siempre ha sido, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy presente, muy, pero muy presente. Permítame decir aquí algunas cositas que me interesan cuando Salomón ya es entronizado. Eh, y eso lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 22. Ya aquí es otra escena, ya no es la escena de cuando Adonías quería usurpar el trono, ¿cierto? Ya aquí es otra escena. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 22, dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, ¿verdad? Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David, su padre. Aquí hay algo que quisiera rescatar y es la palabra príncipe y rey. Hay contextos donde la palabra príncipe se usa como un sinónimo de rey. Por ejemplo, en este versículo dice que le ungieron por príncipe y Salomón se sentó por rey. ¿Cierto? Por eso es que en Isaías capítulo 9, versículo 6 se habla de príncipe de paz. Ok, entonces dice aquí, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David, su padre. Cierto, su padre. Entendemos, hermanos, que Jesucristo es el Cordero de Dios.
es el Cordero de Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento un cordero era revisado y que no tuviera imperfecciones, ¿cierto? El Señor Jesucristo, obviamente, como cordero, no tuvo ninguna imperfección. Jesucristo como hombre fue perfecto en todo. Pero no solamente podemos hablar de la perfección de Jesús como un hombre en virtud a su santidad y de no haber pecado, sino también a su completa humanidad, a su completa humanidad. Decir que Jesucristo solamente era un hombre, pero que no tenía, por ejemplo, una voluntad humana, entonces, ¿qué clase de cordero era? ¿Cierto? ¿Qué clase de cordero era? Entonces, aquí dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. Ahora, fíjese que solamente había un trono y se le llamaba el trono de David, ¿verdad? Se le llamaba el trono de David porque era el trono donde David se sentó por rey, pero ese trono se lo dio Dios. Y como Dios fue el que se lo dio, entonces se llamaba también el trono de Jehová. En ese trono, llamado el trono de Jehová, recordemos que eso solamente es un tipo o una sombra muy pálida de lo que realmente es el trono que corresponde a Jesucristo como Rey y Mesías. Entonces, ¿qué pasó cuando Salomón se sentó en ese trono, en el trono de Jehová? Entonces, Salomón como hombre fue enaltecido, fue engrandecido, ¿verdad? Dios engrandeció a Salomón, que era un hombre, ¿verdad? Dice, y fue prosperado y le obedeció todo Israel y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David se postraron, prestaron homenaje al rey David. Mire que Salomón fue engrandecido por haberse sentado en el trono de Jehová. Cierto. Esa es una sombra de lo que es la entronización de Jesús. Cuando la Biblia dice que Jesús se sienta a la diestra de Dios, cierto. Este, aquí podríamos decir que Salomón se sentó a la diestra de Dios, cierto. Se sentó en esa autoridad que Dios le dio a Salomón como legítimo rey y descendiente del rey David. ¿Cierto? Entonces, aquí en este sentido, diestra no significa un lado derecho de una manera geográfica, sino, ¿verdad?, que se ha sentado en el poder que está representado en el trono. Entonces, Salomón, al sentarse en el trono de Jehová, entonces Dios lo exalta, aunque era un hombre, ¿verdad? Lo exalta, que también es una sombra de la glorificación del Señor Jesucristo. Y cuando Salomón es exaltado, dice que Jehová engrandeció en extremo a Salomón, ¿verdad? Que es algo parecido a lo que encontramos en Filipenses capítulo 2, cuando dice que, dice aquí Filipenses 2, dice, permítame aquí rápidamente, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Entonces fíjese que aquí dice, y engrandeció en extremo a Salomón. Por más que Dios engrandeció a Salomón en extremo, obviamente se queda muy pequeño en lo que tiene que ver con la exaltación que el Señor Jesucristo recibe después de su resurrección. Y dice, engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel, ¿verdad? Y fíjese que antes de Salomón era David y Saúl, ¿cierto? Y fíjese que la gloria que Dios le dio en su reinado de David fue algo tremendo. Pero dice que lo que Dios hizo con Salomón, dice que le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo
antes de él en Israel, ¿verdad? La gloria, todas las bendiciones y todo lo que Dios le dio a Salomón en su reinado, hasta el punto que le dio la, el derecho para construir nada más y nada menos que su templo. Entonces aquí vemos a un descendiente de David que está mostrando esa sombra, esa tipología concerniente a lo que sucedería con el Mesías. Pero tanto Salomón como el Mesías son descendientes de David según la carne, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de David y el Señor Jesucristo como un verdadero hombre? Bueno, Jesucristo como un verdadero hombre fue sin pecado, el santo ser que nacerá. La Biblia lo dice de esa manera, el santo ser que nacerá. Cierto, y también lo llama que era más sublime que los cielos en Hebreos. Entonces, pero sí encontramos eso. Entonces, mm, sería un error decir que Jesucristo como hombre era descendiente del rey David según la carne, pero no tener las características correspondientes a un hombre realmente verdadero y descendiente del rey David, ¿cierto? No tendría sentido. Ahora, otra la diferencia entre Salomón y el Señor Jesucristo es que Salomón se sentó en el trono como un hombre, ¿verdad? Aparte de Dios. Con la diferencia es que el Señor Jesucristo, aparte de ser descendiente según la carne, como un verdadero y completo hombre, era el mismo Dios manifestado en carne. Así que cuando la Biblia dice que, que Dios le daría el trono de David su padre, ¿cierto? Ese trono de David, ¿verdad? Es el mismo trono de Jehová, ¿cierto? Era el mismo trono de Jehová. Por eso es que Jesucristo no se sienta en un trono distinto, sino al único trono que le corresponde a él por derecho. En los cielos solamente hay un trono y ese trono es de nuestro Señor Jesucristo como el Dios eterno, ¿verdad? Y también como el Cordero. La Biblia habla del trono de Dios y del Cordero, ¿cierto? Entonces, si el trono de Dios, si hay un solo trono y es el trono de Dios y del Cordero, pues entonces, ¿qué es lo que esperamos ver en ese trono? A Dios y al Cordero, ¿cierto? Pero no es una distinción de personas, sino que Jesucristo es la faz visible de ese Dios invisible. En otras palabras, eh, a través del Cordero o por medio del Cordero es que estaremos delante de Dios, ¿no? Entonces Jesucristo es el único Dios y al mismo tiempo es el Cordero. Es el Dios que Él siempre ha sido y es el Cordero que llegó a ser. Así que sí hay una distinción. Es más, la Biblia habla y presenta esas distinciones. Fíjese que la Biblia no dice que el trono es de Jesús, nada más por así decirlo. Dice de Dios y del Cordero. Pero Jesús es Dios y Jesús es el Cordero. Entonces, fíjese que el escritor tiene que hacer una distinción cuando habla de Jesús, ¿verdad? Presenta a Jesús como Dios y también como Cordero. Esa distinción la encontramos en Jesús. Entonces, en Jesús sí hay una distinción cuando nosotros hablamos del Padre y cuando nosotros hablamos del Hijo. Pero esas distinciones no son distinciones, ¿verdad? Porque son distinciones personales o son varias personas, ¿no? Son distinciones en virtud a la manifestación de Dios en carne, ¿verdad? Dios llegó a ser sin dejar de ser lo que Él siempre ha sido. Eso es muy importante tenerlo presente, ¿verdad? Dios llegó a ser sin dejar de ser lo que Él siempre ha sido, ¿verdad? Él llegó a ser un verdadero y completo hombre sin dejar de ser el Espíritu eterno, omnipresente, omnipotente, que lo llena todo. Realmente no podemos pensar, y ya termino aquí, no podemos pensar que Jesucristo oró, por ejemplo, cuando nosotros leemos Juan capítulo 4,
cuando se habla de la adoración a Dios y de los verdaderos adoradores que el Padre busca, ¿verdad? Dice por acá, dice, ok, mire lo que en Juan capítulo 4, versículo 22, en la conversación que tiene Jesús con la samaritana, eh, Jesús le dice, vosotros adoráis. Quiénes son esos vosotros? Los samaritanos. Ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. Entonces, fíjese que Jesús se incluye en ese plural. Adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En el siguiente texto dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, los verdaderos adoradores, ¿cuáles son una de las características de los verdaderos adoradores? Que pueden adorar al Dios que es espíritu y en verdad. Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Jesucristo es un verdadero adorador o es el perfecto y verdadero adorador? Porque si Jesucristo es adorador o el perfecto adorador, entonces Jesucristo, como ese verdadero y perfecto adorador, tiene que adorar en espíritu y en verdad. Pero no podría ser esto posible si Jesucristo como un hombre no tuviese un espíritu de hombre que lo caracterizara como un verdadero adorador. ¿Cierto? Eso lo dice. Nosotros adoramos lo que sabemos y los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, fíjese que el versículo 22 está conectado con el versículo 23. Y nuevamente repito, cuando nosotros leemos, por ejemplo, yo quiero leer nuevamente los artículos de fe. No vaya a ser que alguien diga, el pastor Polo está enseñando algo que la iglesia nunca ha enseñado. No, para nada. No solamente lo encontramos en la Biblia. Vuelvo y repito, voy a presentar los artículos de fe de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la organización más grande unicitaria del mundo, que está en aproximadamente 240 países. Dice así, las escrituras tiene por título La verdadera humanidad de Jesucristo, página 255. Dice, las escrituras proclaman la auténtica y completa humanidad de Jesús. ¿Por qué se habla de auténtica y completa? Porque precisamente esta declaración que está en nuestros artículos eh, era también una apología en contra del monofisismo que se presentó en ese tiempo en Etiopía. Entonces, fíjese que ese lenguaje que nosotros usamos viene a consecuencia de los retos. Pablo no dice, por ejemplo, Pablo dice Jesucristo hombre. Nosotros en este tiempo decimos, Jesucristo es un verdadero y completo hombre. Fíjese que, ¿por qué? Bueno, porque nadie entendería en los tiempos de Pablo que Jesucristo como hombre carecía de una voluntad humana. Nadie. Pero como ahora, en estos tiempos, si hay personas que dicen eso, entonces nosotros tenemos que anexarle algo más. Jesucristo es un verdadero y completo hombre. ¿En razón a qué? A los nuevos desafíos en el cual la iglesia se enfrenta. Entonces, fíjese, aquí yo les estoy diciendo, aquí les estoy leyendo, es nuestros artículos de fe. Y en todas las organizaciones unicitarias, lo pueden decir un poco distinto o le agregan menos o le agregan más, pero al final todos terminan diciendo lo mismo. Jesucristo como hombre es un verdadero y completo hombre.
Entonces, aquí dice, las escrituras proclaman la auténtica y completa humanidad de Jesús. Los reglamentos de fe de la Internacional vienen como consecuencia de una apología en su momento. Y precisamente lo que hoy, en este día o en estos días, se está viviendo es lo que a la iglesia le tocó enfrentar hace unas décadas y todo eso. De aquellas personas que creían que Jesucristo tenía una sola naturaleza, que la naturaleza humana había sido absorbida por la divina, y de aquellas algunas personas que creían que Jesucristo no tenía una voluntad humana. Por eso es que se hace mucho énfasis a que Jesucristo no solamente es un hombre, sino que se hace énfasis en que Jesucristo era un hombre y un verdadero hombre. Inclusive, termino con esto para darle espacio. Cuando dice, Jesús fue un humano perfecto. Bueno, aquí dice, sea cual sea la forma en que definamos los componentes esenciales de la humanidad, Cristo los tenía. Mire lo que dice los artículos de fe de la Constitución de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Era humano en cuerpo, alma, espíritu, mente y voluntad. Imagínense. Y después dice, si tuviera algo menos que la plena humanidad, la encarnación no sería auténtica y la expiación no sería completa. Adelante, hermano Julio. Hermano Luis, usted cuando comenzó el programa, pues nos leyó o nos remitió a una profecía. La profecía realmente que es el centro de lo que usted está exponiendo, es esa profecía que Dios le dijo a David y que encontramos en el primer libro de Crónicas 17:11, pero que también encontramos en segundo de Samuel, pero lo voy a leer aquí en la versión de primero de Crónicas 17:11, que dice así: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Sí? Entonces, ese texto usted lo citó, pero me llama la atención que ahí dice, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos. Entonces la pregunta es esta, hermano Luis Polo. Si ahí se dice que el Mesías iba a ser uno de entre los hijos de David, ¿esto quiere decir que el Mesías tenía que tener todas las características de un ser humano? ¿O esto significa que alguien menos que un hombre podía ser ese descendiente de David? ¿Sí? O sea, alguien que, por ejemplo, no tuviera una carne, un cuerpo, como digamos la descendencia misma biológica de David, sino tuviera una carne divina, podría ser descendiente de David. O alguien que solamente tuviera un cuerpo como un estuche donde es animado por otro espíritu diferente que no es un espíritu humano real. ¿Será que ese puede ser un descendiente de David? Entonces, para que usted nos ayude a contestar esta pregunta, ¿qué opinión tiene usted Bueno, sobre eso? ese texto, bueno, cuando se escribe ahí, pues David tenía muchos hijos, ¿no? Tenía muchos hijos. Y el texto va inmediatamente a Salomón, pero obviamente tiene una repercusión mesiánica porque de entre los muchos hijos de David, Dios levantó al Mesías. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, dice que Jesucristo es del linaje de David según la carne. Ahora, si nosotros pasáramos esa expresión a Salomón, pues tendríamos que decir lo mismo. Obviamente que la expresión linaje de David según la carne sería un poco, o sea, no se daría porque según qué más podría ser Salomón del linaje de David, ¿cierto? Claro, ahí sería muy obvio, ¿cierto? En ese caso, Sería demasiado obvio. demasiado obvio, claro. Usted no va a Sí, decir de Salomón, es que Salomón era hijo de David según la carne. Entonces uno dice, pues no, pero según qué más podría ser. claro, Pero de Jesucristo sí se dice así. ¿Por qué? Porque a diferencia de Salomón, Jesucristo no solamente era un hombre, sino exacto. que era Dios. Entonces, como Jesucristo es Dios y hombre, entonces en Jesucristo esa palabra
el escritor sí hace como eso, como que hace esa salvedad, ¿cierto? Fíjese, ¿por Claro, qué? porque Porque ahí Jesucristo tocaba es Dios. aclararlo, porque como Jesús es Dios y hombre, entonces tocaba aclarar que él era según la carne. Exacto, él tiene, claro, Correcto. el escritor dice, esto lo vamos a aclarar, Jesucristo es del linaje de David, Y usted está pero según la leyendo que era carne. del linaje de David según la carne, es Romanos Claro, ¿por 1:3. O sea, qué? ¿sabe por qué, hermano Luis, es importante esto? Porque Porque es que esa aquí la parte, ya gente... termino, porque esa parte echa Sí, por tierra el monofisismo. claro, claro, O claro. sea, lo echa por tierra. ¿Por qué? Porque uno dice, no, es que era del linaje de David. Pero ¿por qué tienes que decir según la carne? Entonces, ¿según qué? Claro, claro, sí. ¿Sí me Pero entiendes? Uno no va a muy bueno decir, que recordemos la cita bíblica. O sea, estamos leyendo donde dice del linaje de David según la carne es Romanos 1:3, ¿cierto? sí, Romanos Y uno el, tres. y el- y el texto que dice, y levantaré de tu descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino eternamente. Estamos leyendo primer libro de Crónicas, capítulo número 17, versículo número 11. Para que, o sea, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque es importante que la gente anote las citas y porque muchas veces aquí hay enemigos de la fe que dicen que nosotros no damos citas bíblicas, cuando todo el tiempo las estamos dando. Entonces es muy importante eso. Yo también quiero hacerle otra pregunta. Mire, aquí dice, hablando acerca de los reyes, como usted lo mencionaba muy bien, en el Salmo 80:17, pero ya refiriéndose realmente al Mesías, aunque también así ¿A se dónde, dónde, refería dónde? en el Salmo 80:17, que ahí se refería a los reyes, pero también es una profecía mesiánica, donde dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Entonces ahí está hablando de que lo que realmente está, la Biblia habla de un varón que está a la diestra de Dios, no de una segunda persona divina, sino dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste, hablando del rey, ¿cierto? Del rey que va a reinar para siempre. Entonces, si ahí dice, mire usted cómo está diciendo, para que esa profecía se pudiera cumplir, esa es la pregunta, hermano Luis, para que esa pregunta se pudiera cumplir, ¿qué tenía que ser el Mesías? ¿Tenía que ser un varón y un hijo de hombre o no? Entonces, el asunto es, explíquenos usted esa parte, porque ahí está diciendo que para que se pueda cumplir la profecía tiene que ser un varón y tiene que ser un hijo de hombre. Bueno, pero entonces la pregunta es la siguiente, alguien que no tenga un cuerpo humano real, sí, sino una apariencia de cuerpo humano, y alguien que no tenga un espíritu humano dentro de él, ¿realmente puede llamarse un varón o un hijo de hombre? ¿Puede llamarse el varón de la diestra o puede llamarse el hijo de hombre que Dios afirmó para sí? ¿Qué impresión tiene usted sobre esa pregunta y qué nos podría decir? Por eso vuelvo y repito, porque es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la palabra varón y lo aplicamos a cualquier persona que se le utilizó la palabra varón, nadie hubiese entendido que se está hablando de un varón que no tenga las características propias que tiene una persona humana, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta de que hay cosas que deberían ser obvias. Vuelvo y repito, nosotros somos los que decimos un hombre completo, ¿cierto? Un varón completo, pero eso somos nosotros. En la Biblia no hace necesario eso, porque se infiere que si estamos hablando de un varón, estamos hablando de un verdadero y completo varón. Y si estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un verdadero y completo hombre. Eso se infiere. El problema es que nosotros sí tenemos que analizarle ciertas palabras. Nosotros, porque nosotros tenemos un reto que en ese tiempo no se tenía. Un varón es un hombre. Es más, cuando nosotros leemos Romanos 1:3 que estábamos citando ahorita, dice Cristo según la carne, ¿cierto? Pero eso de según la carne es como decir, es que Cristo como un hombre, ¿verdad? Como hombre descendiente de David. O Cristo era el linaje de David como un verdadero hombre, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de varón y cuando se habla de hombre, por ejemplo, la profecía, un varón, ¿verdad? Un hombre.
nadie entendería en su momento que se está hablando de un hombre que no tuviese las características humanas que requiere y tiene un hombre. Nadie, nadie. Ese Hermano Luis, problema lo tenemos somos nosotros. Ese problema lo tenemos somos sí, nosotros. algunos monofisistas dicen que ellos no niegan que Jesús sea hijo de David, pero si ellos están negando la naturaleza humana, ¿cómo podrían entonces ellos justificar que ellos realmente no están negando que él es hijo de David? ¿Qué opinión tendría usted sobre eso? Que están negando su naturaleza humana, que es lo que está pidiendo la... Bueno, Pero es que que ellos dicen que no, tendríamos que preguntar, nosotros no negamos que es hijo de David, pero lo que pasa es que es un hijo, pero es de otra categoría diferente. O sea, es ¿cómo que, podría ser es eso? que, por ejemplo, ok, Jesucristo es hijo de David. Entonces uno se tenía que preguntar, bueno, pero ¿cuál es la razón por la cual a Jesús se le llama hijo de David? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque es descendiente de David. Entonces uno dice, pero ¿de qué manera es descendiente? El escritor dice, según la carne. Es que no hay otra razón para que Jesús sea llamado hijo de David. Es que si Jesucristo no es del linaje de David según la carne, no puede ser llamado hijo de David. Y si alguien considera que Jesucristo es hijo de David, tiene que aplicárselo a la razón por la cual Jesús es hijo de David. Claro, porque si nosotros decimos que alguien es descendiente de un hombre, pero ese que desciende supuestamente de un hombre no es hombre, Ajá, entonces no tiene será sentido, ¿sí me entiendes? cierto? Porque es que los hombres tienen hijos que son hombres, ¿cierto? Claro. Los pollos tienen hijos que son pollos. Los cerdos tienen hijos que son cerdos, ¿cierto? Pero si un cerdo tiene otra clase de individuo, o sea, no podría, si nosotros vemos algo que está por ahí como parecido a un cerdo, pero no es cerdo, uno podría decir que ese es un hijo de un cerdo. Jamás Mire, alguien podría decir. mire que a Jesús una vez le gritaron, le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ¿usted cree que un judío que declaraba y gritaba a voz en cuello que Jesús era el hijo de David, estaba pensando como hoy piensan los monofisistas? Eso era una locura para un judío. Claro, claro. Y además también cuando estaban diciendo hijo de David estaban también reconociendo que él es el rey, o sea, lo que querían era exaltarlo también, reconociendo que él es el rey del linaje de David que reinará para Pues siempre. claro, porque le están pidiendo un milagro. Claro, eso es lo que estaban reconociendo, estaban diciendo que él era el Mesías. Mire, aquí también tengo otro texto de Isaías 11:1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, el vástago de un hombre, ¿qué es? ¿Es otro hombre o puede ser algo diferente a un hombre? ¿Puede ser un vástago de Isaí? ¿Cuál es su opinión ahí, hermano Luis? Isaí es Es el que padre de todo, David, ¿no? total, total. Total, mira, mira lo que dice el texto. Bueno, ese texto está interesante por lo siguiente. Dice, eso está en Isaías capítulo 11, ¿no? Sí, Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí hay algo muy interesante y es porque cuando se habla de este vástago, en este versículo no se asocia a David, sino a Isaí. Y eso es muy interesante, ¿cierto? Porque resulta que David también fue un vástago de Isaí. claro. ¿Sí me entiende? Entonces, no podría ser coherente que cuando hablamos de David como un vástago de Isaí y proféticamente hablamos de Jesús también como un vástago de Isaí, resulta que David como vástago es algo totalmente distinto a Jesucristo como hombre, como que también vástago de Isaí. ¿Sí me va a entender? No sé si hice entender el ejemplo. Sí, sí, claro, claro, lo ¿Sí me entendimos. entiende? O sea, David es un vástago porque nace de Isaí. Y aquí se está hablando del Mesías.
Entonces, si David es un vástago de Isaí como un verdadero hombre, es que nadie se le ocurriría a pensar que David era un hombre que no tuviera una voluntad, lo mismo que tenía una voluntad Isaí. O sea, nadie se le ocurriría eso. Entonces, fíjese que aquí está diciendo que saldrá una vara del tronco de Isaí, del tronco, ¿verdad? Como de, de, de los lomos de Isaí. Entonces, fíjense que cómo va a salir un vástago de los lomos de Isaí sin tener lo que corresponde a un verdadero y completo hombre. No Claro. tiene sentido. Ni para con David, ni para con el Mesías. Claro que hay diferencia entre el Mesías y David, ¿verdad? Pero la diferencia es que Jesucristo como un hombre y David es que Jesucristo no tenía pecado. David muere, Jesús también. David queda muerto, Jesús resucita, ¿verdad? En él no se Amén. encuentra pecado. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Sí, es Esto muy de verdad interesante. es demasiado, demasiado interesante. Hermano Luis, mire, cuando Jesucristo resucitó, ¿sí? Entonces ya Jesús glorificado, ¿cierto? Como un ser humano glorificado, como las primicias de la resurrección, a él lo vemos en el Apocalipsis 22:16 diciendo, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí Jesucristo está diciendo, ya glorificado, que él es linaje de David. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esto que estamos viendo nosotros acá, es que hay gente que está pensando que Jesús o Dios como en su condición de hijo, de varón perfecto, que esa condición de hijo de varón perfecto va a desaparecer, que ya no, que ya va a dejar de existir en un momento, ¿sí? Pero estamos viendo ahí que él está diciendo ya glorificado que él es la raíz y el linaje de David. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que si el hijo desapareciera y dejara de ser en algún momento, él podría cumplir esa profecía de que un hijo tuyo, dice ahí lo que le dijo Dios a David, un hijo tuyo podrá reinar eternamente sobre los hombres y su reino será eterno y no tendrá fin? ¿O qué opinión es la que usted tiene según lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la escritura, mejor dicho? Claro, Dios decidió soberanamente existir tanto como Dios y como hombre simultáneamente. Y así será por toda la eternidad. Jesucristo siempre ha sido Dios, pero Dios se manifestó en carne. Y ahora vemos que Jesucristo es tanto Dios como hombre. Y así será por toda la eternidad. Y eso es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? O Cuando se sea que habla usted nos de está Dios. diciendo, hermano Luis, que la encarnación es algo permanente, no temporal, no algo que va a desaparecer, sino que algo que va a ser para siempre. Totalmente, totalmente, ¿verdad? Nosotros estaremos frente a Dios, ¿verdad? Contemplando a través de la faz de Jesucristo. Es decir, eso es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 22, eso de que Dios y el Cordero. Miren lo que dice Apocalipsis 22, yo sé que ustedes de pronto ya lo han citado, pero quiero citar aquí algunas cositas. Claro que sí. Dice, después me mostró un río de agua limpia, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bueno, aquí versículo 3, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Pero esto tiene que ver con un estado eterno. Claro. Esto no tiene que ver, esto no es algo que va a pasar. Esto es un estado eterno, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Esto es un estado eterno. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Pero hay una parte en Apocalipsis donde dice que el Cordero es su lumbrera.
o es su lámpara. Sí. Y eso es algo que corresponde no solamente a este tiempo, sino también que corresponde a lo que será por toda la eternidad. Entonces, el Hijo de Dios no va a desaparecer, no se va a acabar, ¿verdad? Esos Dios ha decidido existir como Dios, como el Dios que Él siempre ha sido y como el hombre que llegó a ser. Claro, o si no, no se podría cumplir eso de que su reino no tendrá fin, el reino de un hijo de David. Entonces no se podría cumplir eso, ¿cierto? Porque tiene que haber un hijo de David reinando por siempre. Aquí dentro del chat hay una pregunta muy interesante que me gustaría transmitírsela, pero primero quiero leer un texto de la Biblia y luego ya hacerle la pregunta. ¿Se acuerda que yo ya le había comentado el mismo Salmo 80:17 que dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste? Y entonces sigue diciendo ese Salmo, dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, mire que se está hablando del varón de la diestra, pero se dice que nosotros podemos ser salvos cuando invoquemos el nombre, pero que dice que cuando Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nosotros seremos salvos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese rostro? Nos están preguntando acá, ¿cuál es ese rostro que la gente verá? Porque también ahí dice en Apocalipsis 22, que usted lo acabó de leer, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Mire que tiene mucho que ver con el Salmo 80:17 y continuación que leímos. Entonces alguien nos pregunta, bueno, ¿y cuál es el rostro entonces que la gente va a estar viendo de Dios? ¿Cuál es ese rostro? Bueno, esa respuesta la podemos encontrar cuando leemos Colosenses 1:15, cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si usted observa, la palabra imagen es el contraste de la palabra invisible. Cuando Pablo dice, Él es la imagen, se está refiriendo a lo que se puede ver. Precisamente, él utiliza la palabra imagen en contraste a la invisibilidad de Dios. Él es la imagen. No solamente dice la imagen de Dios, sino que agrega del Dios que es invisible. Entonces, fíjate que esa imagen que es visible es la imagen que nosotros siempre veremos por toda la eternidad. Obviamente, ¿verdad? Ya glorificada, ¿verdad? ¿Verdad? Inclusive la Biblia dice que nuestro cuerpo será transformado a la semejanza del cuerpo del Hijo de Dios. Entonces, fíjese, todos estos textos bíblicos nos dan como esa luz, ¿verdad? Él es la imagen, Cristo como el verdadero hombre es la imagen del Dios invisible. Y esto precisamente lo utiliza Ignacio de Antioquía cuando dice que el Dios invisible se hizo visible por amor a nosotros, refiriéndose al Señor Jesucristo como la imagen visible de ese Dios invisible en virtud a su encarnación o a su manifestación en carne. O sea que la imagen visible también según este texto es el varón de la diestra, porque dice Totalmente. después, haz resplandecer sobre nosotros tu rostro y seremos salvos. Es decir, el varón de la diestra es el que hace resplandecer el rostro de Dios sobre nosotros para salvarnos, definitivamente. Claro, ¿Sí? porque es su lumbrera. Bueno, otra pregunta aquí que nos están diciendo es, bueno, ¿y que por qué a Jesucristo se le llama el varón perfecto? ¿Que por qué se le llama así? Bueno, precisamente porque eso, porque es el varón que es perfecto. Recuerden que Adán peca y toda la descendencia de la humanidad eran varones, pero no perfectos. Jesucristo es el postrer Adán, ¿cierto? El postrer Adán, el varón que nunca pecó, el varón que fue perfecto en todo, ¿verdad? Fue perfecto con relación a su ontología y también fue perfecto con relación a su obediencia. Así que él fue perfecto por lo que era y por lo que hizo. Entonces,
Él es la representación de la humanidad, el varón perfecto, el cordero que no tiene mancha, el cordero perfecto que fue sacrificado. Entonces, precisamente ese es el varón, ¿verdad? Eh, Porque y, perfecto, o y que sea, perfecto en la Biblia para un varón también significa es que no ha cometido pecado. O sea, en la Biblia la perfección para los hombres es por eso, alejarse del mal, alejarse por del eso que le pecado. estoy, por eso que le estoy diciendo que él es perfecto con relación a su ontología. Es decir, Correcto. Él es perfecto porque en Él no hay nada imperfecto. En Él no hay pecado, en Él es santo, Él es puro. E inclusive hablando de Jesucristo como el Hijo de Dios, el escritor lo exalta tanto que dice que Él es más sublime que los cielos. Entonces, entonces, en cuanto a su ontología es perfecto porque no hay tacha en Él. Pero no solamente es perfecto en su ontología, también es perfecto en relación a la obediencia, ¿verdad? La Biblia dice que él fue obediente, fue una obediencia perfecta, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, él es perfecto en su ontología porque él no ha pecado, porque él es puro, él es santo y también por lo que hizo, por lo que es y por lo que hizo. Hermano Luis, ¿usted qué nos puede responder sobre este comentario que dice que Él es perfecto porque Él es Dios, pero que no en su humanidad? Entonces, ¿qué sentido tendría decir varón perfecto si no es perfecto en su humanidad? O sea, respóndanos eso ahí, ¿cómo sería? ¿Usted ve alguna Claro. contradicción o no lo ve? Totalmente. Fíjate, es como yo le preguntara a esa persona, Adán antes de pecar, y fíjese que Adán, Jesucristo como el postrer Adán es superior al primer Adán, porque el primer Adán fue un hombre separado de Dios, como su creación. A diferencia del segundo Adán, porque el segundo Adán, si bien es cierto, también era un hombre, al igual que el primer Adán, la diferencia en que este segundo Adán es la manifestación de Dios en carne, del varón perfecto como el segundo Adán. Entonces, claro, por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento no se podía sacrificar un cordero imperfecto, no se podía hacer. Jesucristo es el cordero perfecto, Él es el varón perfecto. Es más, Isaías 52, a final de Isaías 52 y comenzando Isaías 53, se habla del varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, ese varón es el cordero, es el varón perfecto, es el cordero perfecto. Entonces, precisamente porque es perfecto, es que su sacrificio tiene un gran significado para nosotros. Es que el que murió fue un varón perfecto, porque fue un hombre que no tenía pecado ni tacha alguna, Claro. ¿cierto? Entonces, Cuando yo digo todo que Él eso. es perfecto solamente por su divinidad, pero que no es perfecto por su humanidad, Entonces sería entonces, grave, porque si usted me dice que Jesucristo es perfecto por su divinidad, pero no es perfecto por su humanidad, entonces tenemos a un hombre imperfecto muriendo por nosotros, para que nosotros a través de su muerte seamos perfeccionados. Entonces claro, sería absurdo. no podríamos ser perfeccionados entonces No, porque pero no ¿cómo habría lo un varón vamos a perfecto. hacer, O sea, hermano Clavijo? Si la Biblia dice en ese es el Hebreos problema que nosotros justamente. fuimos, si la Biblia dice en Hebreos que nosotros fuimos Claro. perfeccionados en virtud a su sacrificio. Pero si el que muere por mí es imperfecto, ¿cómo voy a esperar yo que a través de un hombre que es imperfecto encuentre yo una perfección? Claro, porque fíjese que entonces ese tipo de argumentos son peligrosos cuando se dice que la perfección de él estaba solamente en su divinidad y no por su humanidad, porque entonces están negando, como usted lo está mostrando claramente, que él es el sacrificio expiatorio perfecto por nosotros. Sí, porque No, y no entonces solo, se estaría hablando es es que él es que, perfecto porque es Dios, pero se estaría negando la perfección de él como no, hombre no, en el no, es que te lo sentido. voy a, es que, hermano Sí, Clavijo, es que mira, vea, mire. O sea, yo con todo el respeto a la audiencia y todo lo demás, que ya me tengo que ir, pero voy a terminar con claro, esto. Mire, el apóstol Pablo, no, es que de verdad, uff,
Mire, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando usted lee Romanos, la Biblia dice que el sacrificio de Cristo nos ha perfeccionado, ¿verdad? Él nos perfecciona, ¿cierto? Y nosotros, dice la Biblia, que nosotros tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que Cristo, como un hombre en relación a su perfección, está por encima de lo que nosotros hemos alcanzado. Pero cuando nosotros seamos resucitados y nuestro cuerpo sea glorificado, seremos semejantes a Cristo, ¿verdad? Como ese varón. Por eso es que la Biblia dice, ¿cómo es que dice Primera de Juan? Dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Creo que dice así. Pero Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es, ¿verdad? Entonces veremos a ese varón perfecto en su glorificación como un verdadero hombre. El Dios manifestado en carne como un verdadero hombre, quien como hombre ha sido glorificado. Y nuestro cuerpo será glorificado a la semejanza de su cuerpo de gloria, porque le veremos tal cual como Él es. amén. Alabanzas Hermano al Luis, Señor. mire, vamos a hacerle la última pregunta porque sabemos que usted se tiene que ir, pero no se vaya a ir sin respondernos esta pregunta que está haciendo la gente aquí en el chat y yo se la quiero transmitir, ¿cierto? Bueno, la Ok. pregunta es, cómo podemos asegurar o decir o afirmar que Jesús es un varón perfecto si él fue tentado y si además también en el Getsemaní él estaba diciendo que él no quería ir al Calvario y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Será que esas circunstancias de ser tentado y haber dicho que él no quería ir a la cruz, el que lo hubiera afirmado, lo hubiera expresado de esa forma, eso lo hace un varón imperfecto? ¿Usted qué opina? Y esa ya es la última pregunta, ya con esto cerramos porque Mire, creo que mire. ya no, ya hay más preguntas que la gente ha venido haciendo y que tienen, pero eso las vamos a dejar para otra oportunidad. Pero entonces respóndanos esa pregunta, hermano Luis. Nosotros Muchas gracias. podríamos hablar de la tentación de varios aspectos y ángulos, ¿cierto? De varios aspectos y ángulos. Dios fue tentado, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. No me tentéis como me tentaron vuestros padres, ¿cierto? ¿Tentado en qué sentido? Bueno, de que ellos cometieron algo donde Dios pudo actuar de una manera o de otra. No porque tuviera concupiscencia o un mal deseo o una inclinación a hacer algo malo, no, tentado en el sentido de que hicieron algo y Dios pudo actuar de una manera para castigarlo, pero Él decidió perdonarlos, en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Eh, Cuando nosotros hablamos de que Jesucristo fue tentado, es porque realmente Él era un verdadero hombre, ¿cierto? Y precisamente encontramos en la victoria de su tentación a un verdadero hombre que tenía una voluntad humana y que estaba sometido realmente a Dios. Nosotros debemos hacer esa distinción. Es que nosotros, cuando nosotros hablamos de que Jesucristo es un hombre, lo hablamos en el amplio y absoluto sentido de la palabra. Él es un hombre, pero al mismo tiempo, Él es Dios. Y esa distinción sí es bueno marcarla, porque no podemos, o sea, creo que sería un error no mostrar esa distinción cuando la Biblia sí lo presenta. La Biblia habla constantemente de Jesucristo con limitaciones. Crece, eh, crece en conocimiento, crece en sabiduría, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia.
pero al mismo tiempo encontramos que Jesucristo lo sabe todo, no aprende, Él sencillamente lo sabe. Entonces, ¿cómo puede Jesús saberlo todo y al mismo tiempo aprender? Bueno, porque hay una distinción cuando hablamos de Jesucristo como un verdadero hombre y cuando hablamos del mismo Jesucristo como el Dios que Él siempre ha sido. Entonces, yo creo que una cosa no quita la otra, no quita la otra, ¿verdad? Las oraciones de Jesús fueron reales, Él no estaba fingiendo. Las oraciones de Jesús eran reales, eran verdaderas, Sí. eran auténticas. Sus oraciones fueron unas verdaderas oraciones. Hermano Por Luis, pero causa de sobre su todo amor. lo que tiene que ver, o sea, la pregunta que yo le estaba haciendo tiene que ver, sobre todo está enfocada es como en la flaqueza, ¿sí? Como fue tentado, ¿cómo puede ser varón perfecto? Y él también mismo expresó, es que si es posible pasa de mí esta copa, es decir, él estaba mostrando también como un deseo de no ir al Calvario. Entonces la pregunta era enfocada por ese lado, ¿cómo puede ser varón Ah, perfecto okey. No, pero si demostró, vuelvo y una repito, es que flaqueza, digamos, de alguna manera? Eso, o sea, ¿cómo puede ser okey, varón ya, perfecto? creo que ya entendí, creo que ya entendí. Es que cuando hablamos de que sea perfecto, no estamos diciendo de que sea débil, ¿verdad? Estamos diciendo de que él no pecó, ¿verdad? Cuando hablamos de que él es perfecto, estamos hablando de que él no pecó, de que él no hubo tacha en él, no hubo pecado, él fue perfecto. ¿Verdad? No tiene nada que ver con su debilidad, porque precisamente una de las características de los hombres es que son débiles, ¿verdad? Jesús, cansado del camino, se sentó y le pidió a la samaritana y le dijo, dame beber. Él no le pidió agua porque quiso pedirle agua, porque no, él le pidió agua porque se cansó. La Biblia dice, Jesús cansado del camino, ¿cierto? Ahora, fíjate una cosa, tú tienes que tomar ambas verdades y armonizarlas. Si la Biblia dice que Jesucristo es un varón perfecto, tú tienes que creerlo. Pero la Biblia también dice que Jesucristo se cansó. Entonces, el cansancio no tiene nada que ver con que no sea un varón perfecto, a menos que usted considere que la Biblia se contradice. Lo que tienes que tomar son las dos verdades y unificarlas. Ah, o sea que la debilidad de Jesús no tiene nada que ver con su perfección. Y fíjese todo esto, precisamente Jesucristo siendo débil, cumplió a finalidad lo que Dios requería que se cumpliera para la obra redentora. Entonces, precisamente, vemos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Bueno, porque él también fue débil. La diferencia en que él fue perfecto y nosotros no. Entonces, cuando hablamos de varón perfecto, es eso, es un varón perfecto porque no hay pecado en él, pero no significa que no se cansaba, porque precisamente el cansancio es una característica de los hombres. No significa de que no sea perfecto. Por ejemplo, Adán, antes de pecar, ¿verdad? Se podía cansar. Nadie pensaría que Adán no se cansaba, tenía que cansarse, pero era un hombre que de pronto no había pecado, ¿verdad? Entonces, el cansancio no iba en contra de la santidad que pudiera haber tenido el primer hombre antes de pecar. Entonces, Jesucristo es el varón perfecto porque él nunca pecó. Y es el varón perfecto porque, aparte de nunca haber pecado, hizo perfectamente la voluntad de Dios. Pero fue un hombre que se cansaba, que tenía una voluntad, ¿verdad? Que sometió su voluntad como un verdadero hombre a Dios en cumplimiento a lo que Dios quería que se hiciera. Jesucristo en cierta oportunidad dijo, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y usted solamente agrada a Dios cuando somete su voluntad al Dios al cual usted quiere agradar. Amén. Entonces, Jesucristo siempre, o sea, Jesucristo no actuó, o sea, de manera encubierta. O sea, todo lo que hizo Jesús como un verdadero hombre, lo hizo porque realmente era un hombre
que no encubrió. Es decir, imagínense los apóstoles caminando con Jesús, ¿cierto? La gente que no conoció que Jesús era Dios entendía que él era un hombre. Y ellos nunca vieron en Jesús un hombre que no tuviese una voluntad humana como los demás tenían su voluntad humana. Lo que pasa es que las personas no solamente entendían que Jesucristo era un hombre, pero Jesucristo, aparte de ser un hombre, era Dios. Entonces, toda la Biblia, o sea, el ministerio de Jesús, es presentado, mira, por ejemplo, a Jesucristo le preguntan, oye, ¿cuál es el tiempo de la restauración del reino? Hechos capítulo 1. Y Jesús le dice, oye, a ustedes no les toca saber los tiempos que Dios ha determinado en su sola potestad. ¿Cierto? O sea, Jesús como un hombre siempre mostró una limitación. Él aprendía, él crecía en conocimiento, él crecía en sabiduría. Decir que Jesucristo como hombre todo lo sabía es elevar la humanidad de Jesús a su divinidad. Es lo mismo que decir que Jesús como Dios no todo lo sabía. Es bajar su divinidad a su humanidad. Y nosotros no podemos hacer esa mezcla, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo, mi Padre es mayor que yo. La única razón por la cual Jesús es menor que el Padre es como el Hijo de Dios, ¿verdad? Es como aquel varón que está limitado. Es aquel varón que para llegar a un lugar tenía que desplazarse, sea caminando, sea en un animal, tenía que desplazarse, ¿cierto? Jesús estaba limitado en tiempo, espacio y conocimiento, como un verdadero hombre. Pero como Dios era ilimitado al espacio, tiempo y conocimiento. Esas distinciones las tenemos que ver en Jesús, porque en la Biblia lo marca. Es que no tiene sentido que la Biblia hable que Jesús es el Hijo de Dios y que al mismo tiempo sea Dios, si Hijo de Dios y Dios prácticamente es lo mismo y no hay distinción. No, se habla de que Jesucristo es Dios porque Él es el Dios que Él siempre ha sido. Pero hablamos de que Jesucristo, el Hijo de Dios, en razón a su manifestación en carne. Como el Dios que Él siempre ha sido, limitado, ilimitado en conocimiento, espacio. Como el hombre que llegó a ser limitado. Entonces, esas distinciones las tenemos que hacer, hermano Julio. No podemos mezclar las cosas. Hay una distinción. La Biblia así lo muestra, pero no son distinciones de personas. Son distinciones de la misma persona de Jesús en virtud a una encarnación que él decidió tomar en el tiempo de los hombres. Amén, amén. Y además también sí es muy bueno también recordar que aunque él expresó como un hombre su deseo de no ir a la cruz del Calvario, de todas maneras luego dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, y finalmente obedeció y fue a la cruz. Entonces eso demuestra que él es el varón perfecto, y también nos está enseñando que así como nosotros también cuando tengamos un pensamiento distinto al que es el pensamiento de la voluntad de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es rendir nuestros pensamientos ante su voluntad para hacer lo que el Padre nuestro quiere que nosotros hagamos. Ese es el punto Amén. siempre. Sí, entonces eso demuestra que Jesús es el varón perfecto. Bueno, mi hermano Luis Polo, ha sido un conversatorio bastante provechoso, bastante bueno. Aquí la gente diciendo que muy bueno el conversatorio, que ojalá hayan muchos más así. Y Yo, definitivamente sí, los vamos a yo quiero, tener. yo quiero terminar esto con Mano Julio, mire, vea. Adelante. Por ejemplo, lo que se ha enseñado hoy, es posible que hayan personas que se levanten, por ejemplo, contra mí, que soy la persona que está enseñando, ¿no? O que está siendo entrevistada, o la persona que ha participado más en este espacio. Pero miren, la iglesia siempre ha tomado esta posición.
yo voy a mostrar en estos días, es que estoy en otra temática, estoy con el asunto del bautismo, la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Pero yo hice una investigación y lo voy a mostrar en su momento de cómo la iglesia en los primeros siglos veía a Jesús cuando hablaban de él como un hombre. O sea, esto no es nuevo, o sea, esto es lo que la iglesia siempre ha creído y lo ha creído basado en las escrituras bíblicas. Eso por una parte. Segundo, la iglesia, no yo, la iglesia, ¿verdad? En sus artículos de fe ha manifestado lo que ha creído y lo que cree concerniente a Jesús como un hombre, ¿cierto? Entonces, cuando usted se levante, por ejemplo, no sé si alguien se levanta contra mí, ojalá no lo tome a título personal, pero si lo llegara a hacer, no solamente se estaría levantando en contra mía, sino contra 19 siglos o 20 siglos de historia, ¿verdad? 20 siglos de historia, donde la historia presente o las organizaciones unicitarias dicen eso. Por ejemplo, un unicitario dice, yo no estoy de acuerdo con el pastor Polo. Ah, bueno, entonces, no solamente no estarías de acuerdo conmigo, es que no estás de acuerdo con ninguna organización unicitaria en todo el globo terráqueo, porque no hay ninguna organización unicitaria que crea algo distinto, concerniente a Jesucristo y a la completa humanidad de Jesús. O sea, no hay ninguna organización, por lo menos que yo conozca. Entonces, no solamente te estarías levantando contra mí, te estarías levantando contra todo el mundo unicitario, contra todo el mundo unicitario. Así que mi amado hermano Julio, pues yo le agradezco este espacio, gracias por la invitación. Creo que fue un gran momento. A todos los hermanos les amamos en el amor del Señor. Yo sé que la plataforma de TikTok es una plataforma bastante difícil, no es como la plataforma de YouTube. Aquí la situación es un poco más compleja, pero el éxito de lo que nosotros hacemos en YouTube no se debe a la plataforma, sino a nuestras convicciones, a nuestras creencias, a que el Espíritu Santo de Dios está aquí cuando hacemos programas en YouTube y cuando hacemos programas en TikTok, ¿cierto? Así que yo confío en Dios, que sea Dios obrando en la vida de todos los hermanos. em, y si hay que corregir, pues corrijamos, ¿cierto? No le veo, no le veo problema, es decir, creo que es de humanos equivocarse, ¿verdad? Y de hombres temerosos corregirse, ¿cierto? Y de hombres temerosos corregirse. Hermano Clavijo, pues muchas gracias a todos los presentes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amo a todos en el amor del Señor. Les deseo una feliz noche para todos. Que Dios bendiga a sus familias. Estamos viviendo tiempos difíciles. Cuiden a sus familias. Yo sé que la apología es algo que nos apasiona, pero recuerden que hay que tener temor de Dios y que hay que guardar una familia porque estamos viviendo tiempos difíciles y vendrán peores. Hermano Julio, se me salió ahí lo de pastor. Dios le bendiga y un feliz día para todos. Amén, hermano Luis, muchas gracias por habernos acompañado en este live, aquí en este programa. Y así como le habíamos prometido también a la gente, vamos a seguir tratando temas de estos sobre la verdadera humanidad de Jesús. Estoy preparando un tema que quiero compartir con ustedes más adelante, donde quiero mostrar lo que los gnósticos creían acerca del hombre, la antropología de los gnósticos, y hacer una comparación con la antropología bíblica para que ustedes aprendan a ser más sagaces y más agudos y puedan detectar la mentira donde se esté presentando. Entonces, ya llegará el momento de eso, pero me ha gustado muchísimo tener aquí al hermano Luis Polo, que ha venido también a esta red de TikTok y también él va a estar por aquí interactuando en esta red de TikTok, enseñando Dentro de una semana o 2 dentro de una semanas semana. Es estaremos eso.
estaremos en TikTok. Por ahora, enseñando los temas que él va a traer, no necesariamente esos temas que tienen que ver con la verdadera humanidad. En estos temas de la verdadera humanidad estoy más concentrado yo. He tomado este reto. He sentido que lo tengo que asumir. También he venido trabajando en muchos proyectos que me tienen ocupado porque estoy terminando de escribir un libro sobre historia de la iglesia en el siglo III que se va a llamar La crisis prototrinitaria en el siglo III. Lo estoy terminando y entonces ha sido complicado, pero apenas termine ese trabajo me voy a dedicar más de lleno para que la gente pueda recibir enseñanzas sobre la verdadera humanidad de Jesús. Entonces, gracias a todos los amigos que estuvieron aquí acompañándonos, a todos los hermanos, y vamos a estar conectados en una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy grande, un abrazo para el hermano Luis Polo, para todos los que aman esta fe. Como dijo el hermano Luis Polo, quizás de pronto nos confundíamos, estábamos enseñando o diciendo mal, pero el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y cuando tiene que corregir, corrige, porque para alguien que ame la palabra de Dios es más importante su palabra que la camaradería con personas que enseñan mal. Entonces, vamos adelante en el nombre de Jesús. Seguimos luchando, seguimos defendiendo esta palabra que Dios nos dio y el Señor Jesucristo nos bendecirá y nos ayudará a todos los que amamos su nombre. Dios les bendiga.